Bueno, Cristina, antes de nada, agradecerte que dediques un poco de tiempo a esta especie de experimento, que no deja de ser un experimento. ¿Entiendes? Hombre, muchas gracias a ti por haberme tenido en Mira, cuenta. la verdad es que cuando empecé con esta idea, que ya la llevaba, cuando decidí llevarla a cabo, enseguida pensé en una persona, que fue Paco Guillén, que digo, este hombre lo tengo que llamar, a pesar de que acaba de presentarse a unas elecciones, incluso salir como concejal, pero bueno, es igual, es un personaje histórico, que duda cabe. Claro, Lo que pasa es que primer tampoco, alcalde de la democracia. exactamente, tampoco quería meterlo de los primeros, pero dentro de la primera temporada. Lo que pasa es que no llegué a tiempo. Se fue sin Sí. avisar, o avisando con muy poco tiempo, y enseguida me vino, bueno, pues Cristina, además de ser la primera mujer que fue alcaldesa en la historia de Yecla, Es que de los alcaldes socialistas soy la única que queda. aparte de eso, de los tres alcaldes de izquierdas que han habido, eres la única que queda. Sí. Los demás se han ido antes de la cuenta, Antes de la evidentemente, los cuenta, dos. porque son más jóvenes que yo los dos. Y bueno, por eso, yo qué sé, Sí. me apetecía que, sobre todo un día que también te vi en una pantalla, y digo, ah, bueno, Cristina está en activo todavía. Cristina está en activo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo, es verdad, mi madre me lo decía, es que eres muy politiquera, y es que es verdad, que soy muy politiquera, porque decían que las mujeres de mi familia eran muy politiqueras. Mi familia era, digamos, de los liberales, en el turno liberales conservadores, pero los liberales normalmente pues tenían su plurito y tal. Y mi tía me decía, hombre, politiqueras, claro que éramos, el día de las elecciones no hacíamos de comer. Bueno, pero eso Era hoy una día fiesta. incluso se hace de una forma con cierto, como cierto desprestigio, pero sin embargo hay muchos, y yo creo que mucho más de lo que aparentemente hay, que pensamos todo lo contrario. Todo el mundo te dice, como decía que a usted como yo no se meta en política, Sí. pero, pero yo creo que Y la estaba hasta gente la simplemente ceja. se calle, pero eso no tiene buena prensa, pero eso es algo Hombre, positivo. vamos a ver, la clase política es como cualquier colectivo, lo que pasa es que está más expuesta mediáticamente, lógicamente, pero si es que las personas estamos buenas, malas y regulares. Es que eso es así. Entonces, ¿qué queremos? Queremos personas perfectas en política, queremos personas perfectas en medicina, queremos personas perfectas como profesores, pero el ser humano no es así. El ser humano tiene también sus miserias y entonces pues estamos de todo. Lo que sí que tenemos que tener claro es que es importante la política, no los políticos, que los políticos uno te puede gustar más y otro te puede gustar menos, pero la política, eso desde el tiempo de los griegos lo tenemos que tener claro, es preocuparse por la vida de la ciudad, Todo es por la vida política. del mundo en el que estamos. Y eso es política, es todo, lo que tú dices. La política es todo, Sí. todo, cualquier cosa que pase. Desde el tráfico de una ciudad a cómo funciona un hospital, todo lo que le importa al ciudadano. Todo eso es política. Luego la política es importante. Otra cosa, los políticos, que nos tendremos que dedicar a quedarnos con los que menos nos disgusten. Tampoco vamos a decir los que más nos gusten, o los que más nos gusten, pero sobre todo los que menos nos disgusten. Sí, sobre todo la gente que sea capaz de llegar a acuerdos. Hay líneas rojas, evidentemente. Yo Sí. estoy convencido, por mucho que ahora dé la impresión de cierto retroceso, yo estoy convencido de que no es así. ¿Por qué? Que va, que Pues va, que va. porque cuando se consigue una cosa, la gente no está dispuesta a soltarlo. Claro. Es verdad que ahora no se pueden contar chistes, por suerte no se pueden contar chistes que se contaban en los años Claro, 70, que se pero contaban por con suerte. toda la alegría del mundo. Y como son ofensivos para ciertas personas y para ciertas cuestiones, porque no se puede reír uno en un chiste de una paliza a una mujer, por ejemplo, o incluso de la muerte, entonces, igual que eso no es normal, pues ya llega el momento en que eso ha dejado de normalizarse y se tiene que normalizar lo contrario, el no acostumbrarnos a no hacer esas cosas. Pero no vamos a caer tampoco en la tentación de decir
para jóvenes los de antes y para viejos los de ahora. Es decir, nosotros somos los mejores. No, pues no, porque la gente joven tiene muchísimas inquietudes, estamos hartos de ver. Yo, el último libro que me he leído, tiene 35 años el autor, se llama David Uclés, en la península de las casas vacías. Eso es, bueno, ¿cómo es posible que una persona de 35 años haya escrito con esa madurez ese libro? ¿Y cómo es posible que atrape tanto y que sea tan práctico? Y además, cuando estaba terminando el libro, me encuentro con que habla de Yecla y nombra Yecla. Con unos personajes hablan de Yecla. Y yo me he emocionado, sinceramente, me he emocionado. Y es una persona joven. Ahora, también tengo que decir que, por ejemplo, me encanta leer a los clásicos de, pues yo qué sé, puede ser un Dostoyevsky o un Chekhov, por poner un ejemplo, o puede ser, yo qué sé, cualquier persona. Unamuno, yo le doy muchas vueltas a Unamuno. El que te gusten los Beatles o incluso uno actual, ya los Claro, Beatles, claro. no significa que no te guste Vivaldi, ni muchísimo menos. Claro, claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que con frecuencia, yo le echo las culpas a los medios, fíjate, con frecuencia ocurre, la generación de nuestros hijos tiene la cabecita mucho mejor amueblada que la nuestra. Claro. Lo que ocurre es que en la tele te sacan el idiota este que se tira del quinto piso a la piscina, que a mí no me da lástima por él, me da lástima por su entorno, Sí, o el botellón. Y hacen las entrevistas que hacen en la televisión, es para dejarlos de tontos. Oye, pero tú sabes qué significó, es decir, yo la batalla de Almansa. Y dice, ay, a mí eso ni me suena. O sea, como si fueran tontos, como si eso fuera lo importante, el tener un dato concreto de un hecho por los que no son por los alrededores, a lo mejor no lo conocen, pero los jóvenes, pues claro que tienen un capitalazo. También te das cuenta que en la historia nos han contado la historia como han querido, ¿eh? O sea, Claro. luego tienes tú que investigar. Pues, eso que está ahora muy de moda, que es imprescindible. Recibes la información por muchas fuentes y tienes que clasificar, tienes que cuestionarlo todo y luego sacas tú tus problemas. Te das cuenta que incluso en materias que nos han enseñado en el colegio, en el instituto, en la universidad, pues hombre, algunas cosas son opinables, no son tan ciertas como nos las han pintado. Claro. Entonces, bueno, pero vamos a ver, Cristina, para empezar por el principio, tú formaste parte del mandato del 79-83, Sí. o sea, te estrenaste, Yo me todavía recuerdo, estrené en y has política. participado en el ayuntamiento, en el gobierno como alcaldesa, en el gobierno como concejala, en la oposición, no sé si en la oposición llegaste Poco tiempo. poco tiempo. Poco tiempo porque estaba también entonces de diputada. Yo ya tomé la decisión de que ya no iba a encabezar más una lista para el ayuntamiento de Yecla y entonces pues había que empezar y darle paso a otra gente, ¿no? Para que pudiera, o sea, para tener un relevo. Y me quedé estuve en la asamblea hasta el año 99. Es decir, yo dejé de ser alcaldesa en el 95 y los 4 siguientes años estuve en la asamblea. Y también estuviste una temporadita, aunque sea corta, en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo en el 2004. Estuve Te ha faltado el Senado y el 5 Congreso. meses. Sí. Te ha faltado el Senado y el Congreso. Sí. En la lista del Congreso también llegué a ir, pero no salí. Pero de todas formas, la experiencia de los 5 meses en Bruselas, para mí, políticamente hablando, fue extraordinaria. Por 2 razones. Primero, porque es otro mundo. O sea, la Unión Europea es una cosa tan grande como lo que supone los 500 millones de habitantes que tiene y cómo se trata de unir todo eso y de conformar una verdadera unión entre todos los países. Y también porque en ese año se produjo la ampliación a 27. Es decir, que entraron todos los que ahora
Si quieren salir. Bueno, No, están ahí que no saben, entre comillas. se han hecho euroescépticos, entonces querían estar y ahora, pues vamos, no lo sé, porque la verdad es que ahora mismo también con la deriva que ha cogido Rumanía, pues veremos a ver, porque antes estaba Hungría, ahora están Hungría y Rumanía. Yo insisto, ahí, aunque sea una ilusión mía, que no lo considero una ilusión mía, insisto en que si se observa alguna especie de retroceso es para coger carrerillas, que el mundo no puede ir para atrás, tiene que ir para adelante. yo creo que no se, vamos, yo me da la impresión de que tienen que cumplirse los ciclos. Es decir, ahora mismo hay personas que no están conformes con lo que están viendo y no están conformes porque lo que ellos están pidiendo es ir para atrás, pero sin embargo creen que lo que es malo es lo que hay ahora. Y claro, si eso no es capaz de darse la vuelta, pues habrá que tener un cauce para que eso no se cumpla. Y yo creo que el único cauce que cabe ahora mismo es el diálogo y hacer las alianzas en la medida que sea, con el fin de que la extrema derecha no llegue a gobernar. A mí me da muchísima pena que en las comunidades autónomas esté la extrema derecha paseando a sus anchas, gobernando a sus anchas. Me da pena. Pero me da pena porque esa gente no se da cuenta de que no le están haciendo ningún bien a esas comunidades autónomas. No le están haciendo bien a la gente, se están haciendo ellos bien, ellos mismos, pero no lo están haciendo. Ahora, Cristina, hay una cosa que es evidente, con poco que, viendo los titulares nada más, sabes quiénes votan a favor y quiénes votan en contra de determinadas medidas sociales, incluso en momentos puntuales como pudo ser la pandemia, quienes apoyan la subida del salario mínimo, quienes sistemáticamente votan en contra. Hay algunos que se entiende que voten en contra porque está en su ADN, ¿no? Pero hay otros que no entienden muy bien por qué se vota en contra de, no sé, de poner un salario mínimo suficiente para que la gente pueda vivir. Entonces, la gente se da cuenta de eso, se tendrá que dar cuenta de eso. Pues no, porque, o sea, hay mucha gente que yo creo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada porque yo tampoco me dedico a hacer análisis sociológicos de lo que está pasando, pero yo sí que veo, por el comportamiento que tiene la gente, es que no se dan cuenta de que prohibiendo, por ejemplo, el bienestar social, quitándole dinero al bienestar social, están, decir, no, es que esta gente está acostumbrada a la subvención, es que esta gente está... No, es que hay mucha gente que si no fuera por eso, toda la gente que tiene discapacidades, que tiene problemas de salud, que están en su casa encerradicos, que no puede, si no tienen nadie que les pueda hacer caso, no tienen dinero para poder... Si nosotros no tenemos un país solidario, ¿qué hacemos con toda esa gente? Son nuestros conciudadanos y no queremos que ellos estén bien. Eso no puede ser. Aparte, o que el inmigrante que viene, ¿cómo es posible que la gente piense con la cantidad de inmigrantes que nos están salvando de muchas cosas, sobre todo de poder tener, que están trabajando, que están cotizando, que están haciendo una vida normal? Quiero decir que no me explico qué manía la gente de que se van a quedar. ¿Con qué se van a quedar? Están haciendo cosas que nosotros no queremos hacer. No las queremos hacer. ¿Con qué se van a quedar? Luego, la semana pasada creo que fue el ayuntamiento, sacaba bondad, creo que fue el ayuntamiento, evidentemente, ¿quién va a ser si no? Llega a 36.000 no sé cuántos habitantes. Sin embargo, todos los hijos, la mayor parte de los hijos de amigos míos, incluso los míos, pues cada vez más se quedan fuera. Como es que Yecla crece, si la gente se va y se queda afuera. Yo te digo más, es que el sistema de mercado no funciona si la gente no puede adquirir los bienes que produce. Claro, exactamente. Pero no hace falta irse a Entonces, las clases más bajas. ¿cómo podemos crecer en ese rango, en esa proporción? Si resulta que hay mucha gente que ahora, con la movilidad que hay, se va a vivir a otro pueblo, se va a vivir a otro país, se va a vivir donde quiere, donde puede encontrar, digamos, profesionalmente una salida mejor, porque no la puede encontrar aquí en su pueblo.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene que hacer las cosas que hacemos aquí en este pueblo? Este pueblo tenemos que seguir produciendo. Si no producimos, ¿qué vamos a la miseria? Luego tendrá que haber gente que vaya. Y si no son de Yecla, ¿qué hacemos? Pues la mayoría no son de Yecla. Pues de eso se tienen que enterar. Yo reivindico la nacionalidad terrícola. Claro. Es que, mira, te digo, los que nos gusta ser ciudadanos del mundo, ¿verdad? No, es verdad, porque Cristina, yo estoy muy orgullosa de mi pueblo y estoy muy orgullosa de mi país y yo estoy encantada con ser de Yecla y ser de España. Yo encantadísima, pero a mí no me importa. Yo estoy en Suiza y a mí me han dicho merde español. Y yo he estado en Suiza. ¿Por qué? Porque me han oído hablar en español. Y yo, ¿por qué voy a ser yo una mierda? A ver, ¿por qué? Es que en Suiza también hay de todo, ¿eh? Hombre, yo estoy convencida, algunas veces digo, ay, ¿qué mundo les espera a mis nietas? Pobrecitas. Pienso yo. Y mis hijos me riñan y me dicen, vamos a ver, mamá, ¿a ti qué te decía tu abuela? Sí, es verdad. Y es verdad. Porque eso me lo decía. Es que esto tú no lo ves, esto no puede ser, si esto no puede, ay Dios mío, qué mundo hay. Y ellos no se imaginaban cómo tenía que ser. Bueno, pues yo estoy completamente segura que el mundo será de otra manera y mis nietas serán fuertes y serán también y tendrán una vida agradable y en condiciones. De todas formas, Cristina, hay una diferencia de hoy con respecto a hace, vamos a poner 50, 60 años, que tampoco es tanto. Hay una diferencia y es que yo recuerdo, por poner un ejemplo, cuando empezó en Yecla la educación de adultos, si es que empezó en algún momento, porque siempre hubo alguien, aunque sea, había un de plan, forma altruista, un plan, que lo hacía. pero que había un plan. A aprender a enseñarse a leer y a escribir. Claro. Y ahora van los médicos a aprender informática o a aprender inglés. Digo los médicos por poner un ejemplo, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que todo el mundo tiene una base, todo el mundo puede recibir información. Ahora está muy de moda enviarse mensajitos por WhatsApp de lo que sea. ¿Entiendes? Ese es el problema mayor que veo yo. No existía antes. El problema mayor que yo veo es la rapidez con que las redes trasladan las mentiras. Porque la verdad es mucho más lenta. Es menos noticia. Y es menos noticia, menos, digamos, a nadie le interesa lo que es normal, digamos. ¿Por qué? Porque eso ya, bueno, pues eso es normal. Que van a hacer una autovía aquí, pues bien, pues que la hagan. Estupendo, que pronto vamos ahí, ¿qué tal? Ahora, que te metan un bulo, que te metan una mentira, eso corre como la pólvora. Es normal. Y eso, ese problema de las tecnológicas de ahora es lo que desde la familia y desde toda la sociedad se tiene que implicar en que eso se normalice, porque es una cosa muy buena, es el futuro, lo mismo que hubo una revolución industrial que trastornó muchas cosas, pero fue estupenda, pero también trastornó unos modos de vida fuertes, pues ahora viene una revolución tecnológica bestial. Que tenemos que asimilarla, tenemos que asimilar. Y nosotros nos va a costar un poquito más. Sí, evidentemente. Nos va a costar. Cristina, cuando un avión se estrella es noticia. Claro. Es notición a nivel del planeta. Sí. Sin embargo, ahora mismo hay miles de vuelos, hay miles de aviones en el cielo. Y la noticia de que un avión se estrella viene una vez al año, digo en el planeta. Sí. Pero ¿cuándo es noticia? Cuando se estrella. Cuando se estrella. No. Pero nadie se pregunta, ¿y cómo pueden volar esos aviones tan grandes? ¿Cómo pueden ir por ahí y trasladarte en X horas desde hacer 6.000 kilómetros? Y yo aún no lo he entendido. Sé cuál es el principio, pero aún no comprendo cómo esos mamotretos se pueden mantener en el aire durante tanto tiempo y estar eso. La verdad, y todo eso generó muchas incertidumbres, ¿eh? No nos engañemos. Igual que ahora está generando incertidumbre mucho la inteligencia artificial. Mucha incertidumbre. Pero claro, tenemos que entender que es una cosa positiva, porque la inteligencia, lo mismo que pasó con el descubrimiento de la energía nuclear.
Ahora resulta que la energía nuclear se puede utilizar para salvar vidas. Eso que hace la inteligencia artificial en segundos, algunos lo han podido hacer desde hace años, no en segundos, en un poco de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que está en manos de cualquier persona, eso no es malo, ¿eh? Es que esté en manos de... Bueno, no es del todo malo, puede ser malo, puede ser positivo, porque como cualquier herramienta, que no es más que una herramienta, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal. Evidentemente, como siempre, como comentaba antes, tenemos que digerirlo, y eso cuesta. Es muy importante, pero es muy importante porque ahora mismo, por ejemplo, en la revolución tecnológica esta que estamos viviendo, está ocasionando unos conflictos que no nos imaginábamos. Por ejemplo, que un señor en la Tierra tenga el mismo dinero que todo un país. Eso, o sea, eso sí que hay que ponerle un coto de alguna manera, es decir, es uno de los inconvenientes. Esos señores ahora mismo no quieren, a nosotros nos va a tocar, bueno, yo creo que no porque no seamos americanos no vamos a sufrir esas consecuencias, no. Nos va a tocar sufrirlas. Estamos globalizados, a ese nivel estamos globalizados. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros pues vamos a tener que... Ahora ya se ha dado cuenta Elon Musk de que no puede seguir directamente a Trump con el tema de los aranceles porque está perdiendo muchas perras. Y ha dicho, que me tengo que dedicar a Tesla. Pero ¿de qué sirve poder vivir? Pregunto yo no sé por esta gente por qué no se lo pregunta. ¿Para qué quieres vivir 1000 vidas a todo trapo si solamente vas a vivir una? Pues porque, o sea, vamos a ver, yo creo que los mitos griegos sirven para algo, ¿eh? Y estos señores, lo que pasa es que es muy poco atractivo el mito que nos están creando, el mito del todopoderoso monetariamente, por el dinero, por acumulación de dinero. Pero, yo qué sé, estaba el rey Midas, es decir, nosotros tenemos muchas cosas que en nuestro acervo, en nuestra cabeza ya están, eso. Y ahora siempre ha habido una parte que se ha dedicado a contrarrestar ese efecto nocivo, digamos, y saldrá, y claro que saldrá, y se tiene que contrarrestar el efecto nocivo. Tú has dedicado buena parte de tu vida a la política. ¿Qué pasa? Si el poder lo tiene el dinero, ¿qué pasa? Que la clase política, por llamarlo de alguna forma, alcaldes, concejales, diputados regionales, diputados nacionales, diputados del continente, yo qué sé, están a expensas de la política, del dinero. O sea, es que ¿quién manda aquí? Claro, vamos a ver. Exactamente. Ese es digamos que esa es la paradoja. La paradoja es que el ciudadano elige a los políticos, pero no elige a las personas que pueden hacer lo que les dé la gana en política sin presentarse a las elecciones. Yo recuerdo, volvemos un poco a los temas municipales, que en los primeros años de los ayuntamientos habían, no sé cómo se llamaban, comisión de cultura, comisión donde participaban las asociaciones, seguramente luego había que trasladarlo legalmente y eso lo tendría que aprobar un pleno o qué sé yo, ¿eh? Pero quien tomaba las decisiones iba a misa eran los patronatos de cultura, de juventud, de deporte, de no sé qué. Porque era donde se discutía y donde estaba, digamos, la parte, lo que podríamos, o sea, lo que era el asociacionismo, porque eran todas las asociaciones, por ejemplo, en deporte, en cultura, en educación. Entonces, todas las asociaciones que se preocupaban de esos temas tenían ahí su sitio donde discutir sus propuestas y decir, oye, pues sabes que esto sería bueno, que hiciéramos esto, que hiciéramos lo otro y tal. Y como se discutía en amplio, después eso se pasaba a un equipo de gobierno, lógicamente, que era el que tenía que decidir si eso se hacía o no se hacía. Pero la propuesta venía de una amplitud enorme. A eso se llamaba la política participativa. Ahora no hay política participativa. No existe la política participativa. La política es la que quiere el equipo de gobierno. El que se quiera meter en política, que se presente a las elecciones. Sí. Me decía uno una vez, yo le dije, pues yo me voy a meter en política y no me da la gana de presentarme a las elecciones. Claro, si no quiero. Por nada,
porque soy muy indisciplinado y me echarían la semana siguiente. No, porque yo al principio, tú sabes que se tenía muy a gala, se ha tenido siempre muy a gala el ser independiente, porque se entendía que si tú pertenecías a un partido político tenías que seguir a rajatabla las directrices del... Yo soy muy aparatera, eso te lo digo, yo pertenezco a un partido político, yo pertenezco al PSOE y soy muy del aparato. Yo creo que el aparato es el que tiene que organizar la política que el partido cree que es buena para los ciudadanos y se tiene que explicar por qué es buena. Y si el ciudadano entiende que eso es así y es verdad, que nos vote. Y si entiende que no, pues que no nos vote. Pero eso hay que hacerlo a través de un partido político. Esta es la democracia liberal y esto es así y no hay más vuelta que... Y yo he comprobado que la disensión es la norma de estar en un partido político. Es decir, nosotros tenemos reuniones donde si queremos aprobar, o sea, si queremos proponer una idea, esa idea empieza a verle pros y contras y a lo mejor surge un problema, ¿no? Pues para solucionar ese problema se crean 4 más. El ser humano no tendemos a empeñarnos en la diferencia. Claro, pero es que además ahora se está viendo perfectamente, pero como nosotros no somos un partido. En la izquierda nadie se conforma con que la gente le dé instrucciones. La gente quiere es lógico que se discuta y si la mayoría lo quiere, entonces yo lo acepto. Eso. Pero si la mayoría no quiere eso, eso no se acepta. Pero es un poco, sí. La izquierda, ahora, que un día contaba a alguien que se llama izquierda y se llama derecha porque en un parlamento hace 200 años, un parlamento creo que francés, el jefe del presidente del parlamento dijo, oye, los revoltosos de la izquierda, y con eso se quedó. No sé si será cierto así, pero eso lo bueno, tiene su anécdota, las anécdotas, ¿no? Esa anécdota existe. Pero la izquierda, precisamente porque es rebelde, es lógico que pero es por el sitio que ocupan, porque el presidente de la Cámara está aquí y a su izquierda se sitúa la gente que tiene los partidos, digamos que el centro de la Cámara está aquí y a la derecha los partidos que son de derecha y de la izquierda. O sea, eso es lo que está aceptado por todo el mundo. Sí, ya, aunque luego cada país saca su anécdota de por qué. Para que nos entendamos, ¿no? Claro. Si lo ves de frente es al revés, pero bueno. Sí, bueno. Cristina, hemos dicho al principio que, bueno, fuiste la primera mujer que fuiste alcaldesa de Yecla en la historia desde Atapuerca. No es la historia por lo menos desde las pinturas rupestres del Arabí. Y casualmente ahora tenemos otra alcaldesa. ¿Qué tal? Porque el ciudadano tiende a pensar que si una mujer llega a la alcaldía por segunda vez, seguramente consulta, aunque sea de otra cuerda, consulta, no sé, ciertos protocolos, ciertas cosas, aunque no tenga nada que ver con la forma de pensar, con las ideas. ¿Ha ocurrido algo de eso en la etapa que doña Remedios Rajares está al frente del ayuntamiento? Hombre, vamos a ver, yo tengo unas relaciones cordiales con ella y todo eso. No. Yo lo único que he notado es que se es menos institucional que éramos nosotros. Nosotros éramos más institucionales. Cuidábamos más la armonía, aunque no votáramos lo mismo, pero cuidábamos más la armonía entre la gente que conformábamos el equipo, o sea, todo el arco, digamos, municipal. Sí, los 21 concejales. Claro, los 21 concejales. Entonces yo, por ejemplo, no entiendo que a mí la alcaldesa me invite a su toma de posesión y yo educadamente voy, porque claro que sí, he sido alcaldesa. Yo siempre que... Pero a mí me quitaron del protocolo, no sé por qué regla de 3, me quitaron del protocolo. Hasta que en una ocasión, comentándolo, hablándolo con Marcos Ortuño, le dice, no te veo nunca. Digo, pero si es que no estoy en el protocolo, no me invitáis. Y dice, ¿cómo que no te invitamos? Y a partir de eso me llegan todas las invitaciones de asistencia a los actos, o la mayoría por lo menos.
Pero es verdad que me borraron del protocolo. Yo no sé por qué, yo no lo entiendo. Vamos a quedarnos con que fue un lapsus. Un lapsus. Yo de... lo tendré que entender así, ¿verdad? Y claro, pero lo decía por eso, porque yo voy educadamente porque institucionalmente yo tengo que respetar a esa persona, porque esa persona ha sido elegida por los ciudadanos de mi pueblo. Y entonces yo también fui elegida por los ciudadanos de mi pueblo y entonces estoy obligada a ser institucional. Y me gustan mucho las instituciones y respetarlas. Claro, me encuentro con un discurso que no es que se metan conmigo, vamos a ver, digamos con María Cristina Soriano, ¿no? Pero que lo primero que diga la alcaldesa es que se siente muy orgullosa de ser la primera alcaldesa de Yecla del siglo XXI. Y yo me quedo, es que me dio risa, claro, se quedaban mirando porque yo digo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Yo no entiendo eso, la primera alcaldesa del siglo XXI. Es para decir que la otra que ya se pasó, pero es verdad. Pues tú dices, pues soy la segunda alcaldesa y yo creo que no pasa nada, ¿verdad? Pero ese momento, y recuerdo que fue salir del acto y dice, se te ha oído la risa. Digo, hombre, es que me ha dado risa, claro. Dice, pues tú lo que tenías que haber dicho. Y yo, la primera, desde Atapuerca hasta el siglo XXI. Me recuerda un poco los sondeos estos de audiencia de los medios de comunicación, que todo el mundo ha salido el primero. Uno ha sido el primero en tal programa, otro ha sido el primero en tal franja horaria, otro ha sido el primero en tal franja de edad, pero todo el mundo coge la noticia de poner el titular que más le conviene, sin ser mentira el titular, pero claro, tiende a confundir, ¿no? Sí. Bueno, pero eso son anécdotas, pero yo tengo relaciones y procuro tener relaciones cordiales absolutamente con todos los concejales, porque desde el momento que tienen los votos necesarios para estar ahí, eso hay que tener. Otra cosa es que yo comulgue con las ideas que tengan y todo eso, eso es aparte. Pero institucionalmente eso es lo primero que yo aprendí cuando entré al ayuntamiento. Y es que las instituciones, porque en aquella época nosotros teníamos una representación de lo que ahora es la Comisión de Gobierno, entonces se llamaba Comisión Permanente. Es decir, un pleno en pequeño. Claro, para que un pleno en pequeño pueda decidir sobre algunas cosas, algunas propuestas que vaya a llevar al pleno, etcétera, pues resulta que tenía que ver a ver cuántos votos ha tenido este partido, cuántos este, cuántos este y cuántos este. Y resulta que todos estaban representados de acuerdo con el número de votos que tenían. ¿Qué pasa? Que entre el PSOE y el Partido Comunista, pues hacíamos mayoría, pues hicimos unos pactos. Claro. Y el resto no tenían mayoría. Ya podían hacer pactos, no tenían mayoría. También se ponían de acuerdo muchas veces para votar en contra. Pero la mayoría de las veces las cosas salían por consenso. Claro. Como era hacer las obras que se tuvieron que hacer y todo eso. Y ahora es que no puedo. Yo hoy veo algún pleno y se me ponen los pelos de punta porque digo, no es posible que a una persona, aunque sea de la oposición, se le conteste de esa manera. Porque es de mala educación, es que es gente maleducada. En los últimos años quizás forme parte de... No, pero no se puede. Yo creo que las malas formas no se deben de perder nunca. Cristina, oye, si sigues las noticias, yo es que cuando aparecen en los medios el Congreso de los Diputados, cambio de canal. Hay elementos, y por supuesto nunca he pensado que todos los políticos son iguales, no hay más que fijarse qué votan unos, qué votan otros, ni que todos están por lo mismo, que haya gente de todas clases, y que habrá gente de todas clases en cualquier sitio, yo no te digo nada, en las proporciones que quieras, pero bueno, lo que nos estamos aprendiendo de los padres de la patria, o por lo menos de algunos padres de la patria, no son padres de la patria ni son patriotas. No, debían de serlo. Porque no tienen respeto por las instituciones. No tienen respeto por las instituciones. Una cosa es que tus ideas no me gusten y otra cosa es que te dediques exclusivamente a hacer discursos que inflaman. Es decir, echarle gasolina a un tema que sabes que es mentira, porque el problema de algunas veces de algunos políticos es que saben que es mentira lo que están diciendo. Pero
como es tan gordo, dice, es que si lo digo de otra manera, es como si no les dijera nada. Y entonces el insulto predomina. Eso yo es lo que creo que hay una falta de institucionalidad muy fuerte. Pues no sé, esperemos que vayamos. Yo sigo. No, pero esto es un proceso. Vamos a ver, ¿sabes por qué? Mira, si analizamos la democracia, todo el mundo se cree que la transición, ahora mismo la inmensa mayoría de los políticos que hay ahora mismo no conocieron la transición. Porque es lógico, son gente más joven y todo eso, y lo que es aquel periodo. Que yo fue muy duro. Encontrarte con los asesinatos de ETA, encontrarte con los asesinatos de Atocha, encontrarte con cómo funcionaban los falangistas entonces, y encontrarte cómo estaba funcionando ETA, eso fue muy duro. Eso era muy duro, soportar aquello. Claro, había voces que decían, esto es por culpa de la democracia. No, no es por culpa de la democracia, es por no haber tenido antes democracia. Entonces, trabajar todo eso costó mucho. Y ahora, como la democracia está instaurada, se cree que el decir mentiras está permitido en un parlamento, cuando en realidad es lo que debe estar prohibido. Lo único que debe estar prohibido en un parlamento no es la idea, sino el que sea mentira lo que Es tú que estás algunas diciendo. veces seguramente alguna vez me lo explican y lo entiendo, pero de momento no entiendo por qué un diputado o determinado tipo de personajes, no en todos los países, son intocables, o sea, no se les puede juzgar si están hablando en el Parlamento, eso no lo entiendo. O sea, insisto, a lo mejor alguna vez me lo explican, eso me ha ocurrido muchas veces, me lo han explicado, pues sí, mira, sí, ahora sí que lo entiendo, vale, de acuerdo. Pero no entiendo por qué un diputado puede decir ahí en el Parlamento, la tribuna, puede decir un disparate y no pasa nada. Porque, ¿cómo se llama? La inmunidad que tiene. Por la inmunidad parlamentaria, sí. No lo entiendo, no me entra. Vamos a ver, es que ese problema está en todos los parlamentos, pero hay parlamentos, por ejemplo, te vas al Parlamento inglés y el diputado que ha mentido, mira lo que le pasó al Boris Johnson, ¿cómo se llamaba? ¿Era Johnson? Boris Johnson. Mira lo que le pasó, ¿por qué? Por mentir. No fue porque hiciera mal una cosa, fue porque mintió y dijo que no lo había hecho. Y se tuvo su propio partido. Eso no pasa aquí, porque si fuera por eso, ¿dónde estaría el tellado ya? Por ejemplo. Sí, bueno, y sin embargo... Estamos hablando de dos mundos diferentes, no sé, eso... Y sin embargo, pues no. Es decir, que una cosa es que tú tengas libertad plena, por eso tienes la inmunidad. La inmunidad quiere decir que nadie te puede callar cuando tú estás en el uso de la palabra y tú puedes decir todo aquello que consideres que es relevante. Pero mentir, que es muy serio, eso debía estar... Insisto, mentir en el Parlamento, siendo uno de las 350 personas que este país ha seleccionado como diputado. Claro. Luego viene un rapero, hace una canción un poco irreferente y ese se va a la cárcel. Ese se va a la cárcel. Eso todavía tenemos caminos que andar. Sí, hay camino que andar, sí. Eso es verdad. Pero mira, no sé, la gente algunas veces piensa que esa es su idiosincrasia o que su forma de ver la vida y de verla así. Y así la hace. A mí, por eso, la política algunas veces yo comprendo que la gente se hastíe, se canse, pero me alegro de ser de izquierda porque por lo menos la gente de izquierda es mucho más crítica que la gente de derecha, desde mi punto de vista, claro. ¿Por qué? Pues porque castiga. Cuando la izquierda miente, la propia izquierda castiga y no vota. A lo mejor hay algunos que sí, bueno, porque como son los míos, los voy a votar, pero no votan. En cambio, en el otro lado del hemiciclo, pues no lo hacen así. Se hace una piña. Se hace una piña. Cristina, cuando un grupo con una opción política pierde las elecciones o no llega a ganarlas, porque también hay quien piensa que ha ganado las elecciones aunque no haya ganado las elecciones y cosas de estas, esto también es muy opinable. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese grupo? ¿Piensa que ellos han hecho algo mal? Sí, ¿O piensa que los otros lo han hecho mejor que tú? ¿O
¿Qué es lo que se piensa en ese Pues momento? yo creo que lo primero que se piensa, o debe de pensarse, es que algo habremos hecho nosotros para que no nos hayan votado. A mí, cuando nosotros hicimos el análisis, porque la última alcaldesa del Partido Socialista fui yo, entonces, cuando pierdo las elecciones, me dicen, hombre, tú analiza el contexto. ¿Cómo está? Es que yo las perdí en el 95, pero es que Felipe las perdió en el 96. Es decir, se veía venir el deterioro del Partido Socialista en muchos sitios. Pero claro, hubo otros que aguantaron. Y yo decía, ¿y por qué aquí no? O sea, yo sí que me preguntaba, ¿por qué no? Yo decía, yo he tenido que hacer algo que a la gente le dé, o sea, no quiera volver a que yo sea alcaldesa, porque era yo misma la que encabezaba la otra lista. Y entonces yo siempre pienso que quizá me equivoqué porque creo que en aquella época, como económicamente se estaba muy mal, había una crisis económica, entonces no había dinero en la comunidad autónoma, no había dinero en el gobierno central, y aún así sacamos muchas cosas. Pero empezaron a correr bulos con la deuda, y la deuda era de Chichinabo, una deuda inferior al 30%. Eso es perfectamente asumible por cualquier ayuntamiento. Yo me acuerdo cuando me decían, ahora en el CESPIN, que tanto le gusta a la gente, a mí me insultaban, me decían, claro, pero comprar ahí tantos terrenos, anda, pues calla, y esa barbaridad, pues qué parque, claro, querrá el parque de María Cristina. Yo me quedaba un poco alucinada. Y yo creo que todo eso, unido a la desgana o al pasotismo ya del tiempo que se estaba gobernando por los socialistas, pues inclinó la balanza. Pero lo primero fue que una se de las piensa... aportaciones de tu mandato, aunque lo inaugurara Vicente Maestre. Simplemente, Sí, claro, bueno, no, sin tener dinero ni la comunidad autónoma ni el gobierno central, aquí vino la primera vez que venía un ministro a la Feria del Mueble, que fue con Juan Manuel Ellagaray. La primera vez no, se peleó, el CETEM se peleó con Cartagena, y ojo, Cartagena tenía mucho poder incluso en mi propio partido. incluso solo Con urbano con también se hubo. Claro, también tuve épocas que reconozco que me pilló en una época profesionalmente, yo estaba fuera, vivía en Yecla, pero estaba fuera, venía a Yecla a dormir. Pero vamos, sí que recuerdo que hubo ampliaciones, no sé si pública o privada, pero de todo, de suelo industrial. de todo, porque mira lo que te digo, compramos en Las Teresas y autorizamos el Claro, polígono de la para Herrada. que haya una iniciativa privada tiene que estar autorizada por el ayuntamiento. Claro, Está claro. autorizamos, pero no solamente eso, sino que legalizamos todas las naves industriales que no estaban legalizadas, porque estaba cada una en Cadiós, y legalizamos todas las naves, porque hicimos un acuerdo con la comunidad autónoma de legalizar, porque o sea, los empresarios que estaban, se hacían sus fábricas, se las hacían en la viña o en el olivar de su familia. Claro. Y allí se lo hacían, que eso coincidía en la carretera, todos junticos ahí, pues venga. O sea, se le pusieron nombres, solamente había un polígono entonces. Y se construyeron el resto de los polígonos, incluido uno privado. ¿Por qué no voy a autorizar un polígono privado si ese polígono resulta que está dispuesto a darle, cumplió con las condiciones que se le pusieron y estaba dispuesto a dar suelo a precio que pudiera para poder trabajar allí pues, no podíamos decirle que no? Entonces se tenía que autorizar una cosa y la otra. Luego estoy viendo, porque me he hecho una choleta, el Parque de Educación Vial, Claro. también fue cosa vuestra en la inauguración, que eso fue muy tan esperado, la inauguración de la dichosa circunvalación, que costó Eso fue vidas. Eso fue de Guiagaray. Eso fue en la época de Guiagaray. Bueno, pero fue... Que era delegado del gobierno, que se portó muy bien con Yecla en educación, en la época de la carretera de Jumilla, y luego, aparte, cuando siendo ya un ministro, porque cuando fue delegado del gobierno fue una cosa, y cuando fue ministro no faltó
a Yecla mientras él estuvo en el Ministerio de Industria. Y entonces el Instituto de Fomento y la comunidad autónoma intentando que las fábricas y las empresas cogieran, entonces era I+D, ahora es I+D más I, pero entonces era I+D. Y nosotros, a rajatabla, haciéndolo. Seguramente sería... Las máquinas de control numérico. Sí. Las primeras máquinas de control numérico se pusieron estando yo de alcaldesa, pero no las puse yo, lógicamente las ponían las empresas, pero los cursos se hacían en el CT. Sí. Seguramente lo que dices de que Araya era porque era de Calasparra o algo así. Sí, ¿no? sí, de Calasparra. El apellido lo dice. Siguiendo su apellido. Sí. Pues muchas gracias, Cristina. El vizcaíno. Fíjate, llevamos no sé cuántos, 40 o 50 programas desde que empezamos. Y la primera vez que se lo propuse a alguien, le digo, oye, tengo esta idea, ¿qué te parece? Mira, lo único que no le interesa a nadie es hablar de política, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y fíjate, yo un poco lo he perseguido, pues yo creo que hay que hablar de política, una cosa es lo que decíamos, una cosa es hablar de políticos, de la política activa, de la política, y otra cosa es que todo, absolutamente hable de lo que hable, está hablando de política. El interés del ciudadano. Así que ahora mismo, por gracias. ejemplo, yo es que mi madre me lo decía y no se equivocaba, yo soy politiquera, pero yo no estoy, en ningún caso, estoy en la política activa, ni orgánica ni institucional. Pero desde la barrera sí que la sigue. No, yo lo que pasa es que a mí me interesa, claro, lógicamente, y me interesa toda la política mundial, nacional, local, a mí me interesa, me gusta la política, vamos, a mí me gusta. A ser, ahora, quiero recordar que llegaste a ser secretaria local. Hombre, claro, fui secretaria general, pero fui secretaria de Educación también a nivel regional y todo, ya lo creo. Pues nada, Cristina, gracias por este ratito. Gracias a ti. Yo es que con estos temas también en mi buena época decía, la política y la educación son las dos cosas que yo soy. Y ahora es la política, que no la he dejado, y mis nietas, sí, que tengo cuatro preciosidades, que también... Niñas todas. Todas niñas, pero listísimas. Listísima, guapísima y que se prepare el mundo que viene. Pues nada, eso está ya lo creo. Ya te digo, yo la impresión que tengo de los tres zagales estos, de sus amigos, es lo que te he dicho antes, que tiene la cabecita mucho mejor la muela que la nuestra. Aunque le saquen lo que es noticia, insisto. Sí, son muy pensantes y muy... Ya lo creo. Cuando el avión se estrella, no cuando aterriza bien.